Bueno, entonces acá vamos a ver cómo interactuar con el programa de estudio de Learn Your Note. Listo. Entonces ya tenemos instalados los comandos y vamos a abrir la consola de ejercicios. Entonces, vamos a empezar por el tercero. Entonces simplemente uno lo señala y acá pues lee qué es lo que hay que hacer. Entonces escribe un programa que use una, una, le- un- una lectura asíncrona del- de un archivo que esté en el administrador de archivos, imprima los números de nuevas líneas que contenga el archivo. Entonces el archivo que se va a analizar, Learn Your Note, lo pasa en la línea de comandos como el primer argumento. Entonces acá le dicen que para uno hacer eso necesita es primero importar fs, que es como el paquete que contiene la función, esta función de acá, read file sync, y recibe el archivo. O sea, que para cualquier lado meto primero ese require FS. Sí, entonces, listo. Y lo otro que explican acá es que cómo se identifica una nueva línea en un archivo. Con el backslash Eso, entonces con el salto de línea al final. sí. Entonces, el archivo cuando se lee se puede considerar como que se lea una sola cadena. Y esa cadena, pues sería como una cadena que, que está inicialmente como sin saltos de línea, como si fuera un solo reglón. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, leer el archivo y obtener esa cadena. Y ya cuando tengo esa cadena, lo que voy a hacer es, voy a partir ese reglón por medio de los backslash n, que es lo que me indica eh, como los saltos. Eso es lo que Y entiendo. otra cosa, yo ya es porque hice esto, pero cuando uno parte eso, las partes quedan en un array. Entonces, con la longitud de ese array, vamos a saber cuántas líneas tuvo el archivo. Pero ese longitud de ese array no tiene en cuenta la última línea. Entonces hay que sumarle uno. Es como el truquito que hay ahí. Sí, porque supone que la última línea la termina y si no le da enter, no aparece. Entonces no aparece la última. Entonces lo que vamos a hacer es, primero voy a crear un archivo, touch, eh, program, programa.js, y voy a editar ese archivo. Entonces, listo. Eh, Hay que importar var fs igual a require fs. Esto lo que hace es que en fs, en esa variable, la ventaja de JavaScript es que yo puedo no solamente asignar valores, sino que yo también puedo asignar funciones o asignar objetos. Ahí en el fs queda, digamos, el objeto de lectura de archivos. Y ese FS venía de que no quieres que instale. Sí, el fs es un módulo de Node. Entonces, bueno, lo otro que piden es, a ese programa le va a llegar el argumento. Entonces, el argumento
llega en process.argv sub 2, acá llega el archivo, ¿cierto? Perdón. Entonces lo que voy a hacer aquí es guardar ese valor. Pues acá los voy a hacer de la forma como larga. En este Learn You Know lo que les interesa es también optimizar un poco eso, pero para que nos quede más fácil entenderlo, lo voy a hacer de esta forma. Entonces listo, ahí ya tengo el nombre del archivo. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué falta? Hay que hacer... Extensión total. Sí, entonces ahí dicen que el buffer va a ser igual a llamar a fs.readFileSync y aquí se le pasa el archivo. Ten. Y luego yo ya puedo hacer eso. Bueno, lo voy a hacer paso a paso como habíamos dicho. Entonces yo puedo decir en buffer ya quedó eso. Entonces var número de líneas finalmente va a ser. El buffer es un string. Ah, no, perdón. El buffer todavía no es un string. Hay que llamar a la función toString para pasarlo a una cadena. Cuando ya está en cadena, hay una función que se llama split. Lo que hace split es que divide una cadena. Es una propiedad de las cadenas. Y las divide, yo le tengo que pasar el delimitador. El delimitador va a ser \n. Entonces, acá le puedo decir split y el delimitador \n. Doble comilla por el carácter especial. ¿Ok? Yo creo que sí nos... Sí, bueno, dejémoslo así para... Pero yo creo que hay que ponerle es otro backslash. Pero ahorita miramos. Pero entonces acá todavía no es el número de líneas, sino este es el array. Este es dividir. Y acá imprimamos simplemente. Entonces dividir es el array. Entonces si yo a ese array le digo dividir.len, ahí ya tengo el total de líneas, pero me falta sumarle uno. Bueno, entonces vamos a verificar. Entonces a nosotros nos dio 11 y tiene que dar 9. Pues vamos a ver qué está pasando. Porque no estoy mal, él toma la longitud desde 1. La longitud él cuenta todos los... Sí, él cuenta todo, cada Pero entonces cosa. vamos Entonces a... ahí Restémosle entonces. no se contaría el cero. Va que es la n, los divide. Bueno, tengo una duda con esto, pero... Pero bueno, igual ahí lo que tiene que dar
Bueno, ahí ya pasó. Pero sí, era restándole. Igual acá explican. Eh, no. Lo que dicen acá es que para no tener que utilizar el toString, yo a este read file sync le puedo pasar como segundo parámetro el UTF-8 para yo obtener de una vez la cadena. Entonces mira que acá lo hacen en una sola línea. Lo que te decía, que a ellos les gusta es como la solución más cortica. Entonces la solución más cortica es read file sync process.org 2 UTF split y length de una vez todo. Nosotros partimos eso en líneas, pero igual es equivalente. Entonces, mira que ahí ya pasamos ese ejercicio. No sé si pues, al cambio dice que una parte del fallo es que hemos usado método sincrónimo o synchronous fs.readFileSync. Pero que dice un error de... Pero entonces va, si quiere, hagamos el otro, para aprovechar el video. Y ahorita revisamos. Entonces, nuevamente, vamos a ejecutar el comando para que me diga el siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio es lectura y entrada y salida, pero asíncrona. Entonces, acá va la parte del callback. Entonces, el callback, ¿qué hace? O bueno, explicándolo mejor con el ejercicio anterior. Mira que el ejercicio anterior todo era paso a paso. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace el llamado a read file sync, el proceso se queda esperando a la lectura del archivo. Él se detiene ahí. Apenas tengo el archivo, él continúa con los otros pasos. Eso se encarga la función read file sync. Entonces lo que dicen acá es, vea, usted va a hacer lo mismo, pero va a ser un programa que le da asíncronamente el archivo. Entonces las mismas condiciones, se le va a pasar la línea por línea de comandos el argumento y ya no se va a leer no se va a usar sino que voy a utilizar para leer Entonces, ¿qué le dicen? Vea, esa función, por acá dicen, no utiliza un valor de retorno, sino que necesita un método que obtenga el valor y llame una función que uno pasa como segundo argumento. Entonces el primer argumento sigue siendo la ruta del archivo y el nuevo argumento es la función que va a procesar, que se va a ejecutar apenas termina la lectura. Pero con el primer argumento se refieren ahí al index 2, donde le enviamos la dirección completa. Al ARG 2, el mismo, es el mismo ejercicio de ahorita, simplemente que le vamos a agregar este callback. Entonces el callback, aquí le dicen la firma que debe tener, la firma de los callbacks son, el primer argumento es el error y el segundo argumento es los datos que obtuvo de la lectura. Entonces, y esto es como el mismo remate del ejercicio anterior. Entonces voy a utilizar el mismo programa que teníamos. Entonces listo. Estos dos pasos siguen igual. El buffer aquí cambia. Entonces ya no es real file sync. Y aquí le pasamos el callback. El callback, ¿cómo lo vamos a pasar?
yo voy a crear una función anónima. Una función anónima es esto, function, es una función que no tiene nombre, pero igual yo podría crear la función. Entonces mira, acá primer parámetro el error, segundo parámetro los datos. El otro sería el ¿Sería que? temp. No, temp acá es el nombre del archivo que voy a leer. Cuando ese archivo se lee, se llama esta función. Entonces acá, Ah, no, sí, el error es de la función. bueno, entonces, borremos esto. Entonces, acá nos toca hacer lo mismo, pero entonces ya lo vamos a hacer. Ya que sabemos que eso funciona en una sola línea, entonces lo voy a imprimir en una sola línea. Entonces, console.log. Entonces, en D es donde llega la información. Entonces, vamos a pasarle D d.toString. Primer requisito. Luego split por \n. Luego length y restele 1. Entonces vamos a ver. Then you know verify. Entonces, sí, desde ahí mismo pasa el programa. De ahí nos vuelven a decir, vea el read file. También, si usted quiere, puede pasarle el UTF-8. Listo. El UTF-8 para qué espera. Para que no haya que usar el toString. Ah, entonces sería. Ah, no, Entonces, listo, otra vez. Vamos al. Ahora vamos a filtrar. pero una pregunta. Ahí, porque en el ejemplo que muestran usan ese nombre del archivo y el UTF-8. El UTF-8. Es que el UTF-8 es un parámetro que ahí le dicen, vea, si usted no quiere utilizar el toString, pásele el UTF-8 y simplemente a la respuesta ya es una cadena. Es por eso. Entonces, bueno, vamos a hacer este que se llama filtrar. Entonces, este lo que va a hacer es crear un programa que imprima una lista de los archivos en un directorio dado, que los filtre por una extensión de un archivo. Entonces nos van a pasar un nombre de un directorio como primer argumento del programa y una extensión para filtrar como segundo argumento. Listo, entonces a ver qué más datos importantes hay acá. La lista de archivos debe ser imprimida en la consola, un archivo por línea, y se debe usar lectura y escritura asíncrona, entrada y salida asíncrona. Listo, entonces acá dicen, vea, vamos a utilizar readdir.
que lo que toma es el primer parámetro es la ruta del directorio como primer argumento y un callback como segundo argumento. Entonces mira que acá ya vamos a usar muy parecido al anterior. Entonces list acá va a ser un array que contiene los nombres que hay dentro de esa carpeta. Listo. Y ya acá pues es como lo complementario parecido al otro. Entonces read dir. Vamos a, entonces a entonces aquí cambiamos por read dir. Read dir. Ahora incluso esta respuesta acá no la necesitamos ya no necesitamos respuesta. Read dir, entonces le pasamos la ruta del directorio y funciona lo mismo. Los callbacks siempre son error y datos, pero estos datos pongámosle y pongámoslo mejor que se entienda por buena práctica. Entonces ahí voy a tener en lista las listas de los archivos y errores, pues como el mensaje de error. Entonces acá simplemente es, ahí nos dicen que hay que imprimir línea por línea. Entonces vamos a hacer un ciclo for. Entonces voy a hacer un ciclo for de la siguiente forma. Entonces, for, mira esto, y in list. Ese es una variación que tiene el for, que se utiliza mucho en JavaScript, en PHP y en otros lenguajes. Pero lo que hace es que está ahí, le va a asignar uno de los datos que tiene este array. Entonces, y lo va a hacer hasta que llegue al final. Entonces, por eso uno no tiene que decirle como la longitud. Y a veces también pasa, sobre todo en JavaScript, es que los índices en JavaScript pueden ser, normalmente son números, pero yo puedo asignar una cadena como índice, como para crear una especie de diccionario dentro de un array. O también puedo incluso asignar un objeto como índice. Entonces, como eso, digamos, cuando son números yo los puedo recorrer simplemente con un ciclo que varíe un contador. Pero acá cuando hay objetos o otras cosas no es tan fácil. Entonces lo ponía acá sobre todo también como para ir mostrando otras cosas. Aparte del list, ¿qué otra excepción tiene así el for? Pues, No, entonces ahí es una variable int, una estructura, y la estructura sería list. Entonces ahí la estructura es un array, pero es pues como para que miremos cómo funciona. Entonces acá voy a pasar el console log y list. Ah, bueno, y acá otra variación es que el índice se convierte en NSI. Y acá como es en nueva línea, entonces le tengo que concatenar el salto de línea. Listo. Entonces le da el directorio. Este dir creo que era con minúscula todo. No recordar. creo que sí. Pongámoslo en minúscula. No, se ve muy raro así. Yo creo que es así. Si no, pues lo modificamos. Y acá otra vez verifiquemos. Bueno, entonces sí hay un error. Sí, la función readdir debe ser en minúscula. Sí.
Bueno, vamos a ver qué tiene esto. Bueno, acá. No nos está clasificando. Y me mostró todas las extensiones posibles. Bueno, sí, es que nos faltó. Eso es. Que es que había que compararla con la extensión. Y nosotros no tuvimos en cuenta para nada la extensión. Entonces la extensión va a llegar en el otro parámetro. Una pregunta de cómo se comenta en JavaScript. Es la misma forma de comentar que en Java o en C. Es slash slash, una sola línea. Slash asterisco y asterisco slash para varias líneas. ¿Listo? Ahorita hacemos comentarios acá para... Uno puede comentar y para que No lo tomen el código. sí, no tener que también borrar como el código anterior. Sí, por eso. Entonces acá sí nos faltó eso. Entonces vamos a preguntar if list sub i punto split punto. ¿Sabe qué va a hacer esto? Va a ser igual a extensión, imprímalo. Mire esa línea. El es- Entonces, como los nombres de los archivos están compuestos todos por un punto para separar la extensión, entonces voy a utilizar eso para obtener la extensión. Entonces, si yo hago un split por el punto, entonces en la primera posición, en la posición 0, me va a quedar el nombre del archivo. Y en la posición 1 me va a quedar la extensión. Entonces, si yo comparo esa extensión con la extensión que me pasaron por argumento, yo ahí ya sí puedo decir que voy a imprimir el valor. ¿Listo? Entonces, venga, guardemos. Igual ahorita yo te puedo pasar eso y va a quedar el video. Vamos a validar. Bueno, entonces acá Faltó uno, no reconocer el ritmo. O fue por el paso. debe ser por ese for que estamos usando. Porque él llegó a estar read. Pero bueno, mejor que pasen estas cosas para ir puliendo el ejercicio. Entonces, for Ya me pasó. Le quité el backslash n de lo que imprime. acá. Sí. Porque como que le estaba agregando uno adicional. Y no sé si es que la lista ya les da el separador o qué. No, cuando uno utiliza el console log, aparentemente él siempre salta de línea. Sí, es eso. Bueno, acá utilizan una función que se llama xname, que le da de una vez la extensión. Pero es una función propia de. Es de Node. Por ejemplo, si vos fueras a utilizar JavaScript en el navegador, esa función xname creo que solamente está disponible. Bueno, Mira, ahí le escribieron para. sí, entonces, sí, por ejemplo, eso no estaría disponible en JavaScript como puro, sino que, por ejemplo, read file tampoco está, porque mira que hay que utilizar un módulo.
Y ese path, si además que eso estaba ahí también en las instrucciones, no alcanzamos a leer esa parte. Pero entonces lo importante es que mira que hay diferentes formas de... Son documentaciones del módulo PAT. Pueden encontrar. Entonces, pero ese xname va a ser algo así, un split y toma la... De pronto puede ser un poco más eficiente, pero para ese ejercicio pues lo que interesa es la respuesta. Listo, entonces... Pero usaron tres iguales. Xname, file. y además, por ejemplo, mira que acá utilizan otro que es el for each. El for each es muy parecido al, al for i in. Entonces, bueno, vamos. Entonces, yo ya llevaba hasta ahí. Ahora hay que convertirlo en modular. Entonces, vamos a ver qué dicen acá. Entonces, bueno, le dámoslo como... Entonces, ese problema es el mismo que el anterior, pero introduce el concepto de módulos. Usted va a necesitar crear dos archivos para resolver esto. Listo, entonces crear un programa que imprima una lista de archivos en un directorio dado, filtrados por la extensión del archivo. El primer argumento es el nombre del directorio y el segundo argumento es la extensión del filtro. Lo mismo que el anterior. Imprima la lista de archivos, un archivo por línea en la consola y se debe usar asíncrono, lectura y escritura asíncrona, entrada y salida asíncrona. Usted debe escribir un módulo en un archivo que le haga todo el trabajo. Entonces mira que hay ya uno donde empieza a reciclar el código. El módulo debe exportar una simple función que tome tres argumentos: el nombre del directorio, la extensión como una cadena y una función callback en ese orden. Entonces, file extension, entonces nombre del directorio. El otro con La extensión y el callback. Listo. Y el nombre del archivo, el file name extension, el argumento que tiene la extensión del archivo debe ser el mismo que fue pasado al programa. No use como expresiones regulares o prefijos con punto. Y lo único que tiene que hacer es pasar lo que le llega al módulo donde el filtro ya está listo y debe hacer todo el trabajo. Pero en sí el trabajo del módulo va a ser que hacer el listado de las extensiones. No es lo mismo que ya hemos hecho, pero lo vamos a convertir en un módulo. Y se convierte en un módulo para poder reutilizarlo. Entonces sigue diciendo, la función callback debe llamar usando la firma pues de node, que es primero el error y después los datos, que es esa la convención. Esa convención estipula que si no hay un error, el primer argumento que se le pasa al callback va a ser nulo, lo que hablábamos de los errores. Si el error es null, quiere decir que no hay error.
Y el segundo va a ser los datos, o sea, va a ser la lista de archivos. En este ejercicio los datos deben ser, es la lista de archivos filtrados, como un array. Si se recibe un error, cuando se llama a readdir, el callback se llama con un error y solamente con el error como primer argumento. Entonces ahí no se manda pues nada de datos, porque la idea es que uno procese el mensaje de error. Entonces usted no debe imprimir directamente en la consola desde el módulo, solamente desde el programa original. Entonces desde el módulo lo que podemos interpretar de eso es que haya que hacer un retorno, retornar desde la función, no imprimir Desde la función original. del módulo. Entonces en caso de error, si hay algún error, este se transmite al programa original. Ese boolean es lo que hablamos como funcionan como las excepciones en otros lenguajes, por ejemplo en C#. Entonces hay una pila donde van acumulándose los errores. Entonces acá ese boolean es porque como las burbujas flotan hacia otro. Eh, Pero me repite eso, las burbujas. El boolean es que cuando hay un error en una función, él transmite ese error a la función que lo llamó. Y si yo la llamé de otra función, entonces eso se va acumulando y se va transmitiendo. Ese es ese término boolean, a eso se refiere. La escala hasta la primera función Si original escala hasta es el que lo llamó, como a la función principal. Entonces, simplemente chequee eso y imprima un mensaje informativo en la consola, si hay error. Estas 4 cosas son el contrato que debe seguir el módulo. Entonces, exportar una función simple que tome exactamente los argumentos descritos. Llamar un callback exactamente una vez con un error o con los datos, de acuerdo pues como acabamos de leer. No debe cambiar nada más como variables globales o el stdout sería pues la salida. Stdout es como el salida estándar y se deben manejar los errores que vayan ocurriendo y que se pasen al callback. Listo. El beneficio de tener este contrato es que el módulo puede ser usado por cualquiera que conozca ese contrato. Entonces el módulo puede ser usado por cualquiera que, sí, pues por ejemplo por LearnUnote o el Verify, y le va a funcionar. Entonces acá a ver, aquí nos dan las instrucciones para el callback, el módulo, perdón. Entonces para crear un nuevo módulo, crear un nuevo módulo creando un nuevo archivo que solamente contenga la lectura del directorio y la función para filtrar. Para definir una simple función exporte, para definir una simple función que es exporte, se debe asignar la función al módulo. Entonces module.exports
es un objeto. Pero el módulo.export, Entonces, cuando uno le asigna módulo.export, le está asignando una función que quiere usar. Entonces acá le dicen, vea, acá de esta forma usted la puede usar. O usted puede usar una función con un nombre para asignarla. Y luego asigna el nombre. Vamos a hacerla de esa forma para practicarlo. Para usar el módulo en un programa, en el programa original, se debe usar el require. Se llama de la misma forma que se utiliza require fs para cargar el módulo fs. La única diferencia es que para módulos locales se debe llamar con el prefijo .slash. Entonces, si se llama mi módulo.js, entonces tengo que llamarlo .slash. .js es opcional, la extensión. Y normalmente es omitida. Entonces uno ya tiene el módulo en el objeto asignado a la variable myModule, en este caso. Desde que usted exporta la función, myModule, es una función que usted puede llamar, como pasaba con fs. También hay que tener presente validar los errores antes de hacer llamadas. con los errores acá no hay que intentar un try catch. Pues JavaScript tiene try catch, pero en este caso no es necesario, simplemente uno puede decir error es null. Ya no. Mira que acá hacen esto. If error, return callback del error. Esto se llama como un retorno temprano para evitar que se haga esto. Si no hay error, continúe haciendo el resto de cosas. Si todo va bien, llamar al callback pasándole un nulo, indicando que todo pasó bien. Listo. Porque acá al parecer tenemos que utilizar varias llamadas. Pues entonces vamos a primero a crear. Entonces lo que se llamaba programa.js, entonces va a ser el módulo que se llame, pongámosle file útil. Yo lo voy a renombrar. Bueno, lo que hice ahí fue borrar, pero bueno. No tiene una papelera. Sí, pero eso cuando son con comandos por lo general se borra. No, es que lo que le dije fue rm y era rb lo que quería. Pero bueno, volvámoslo a hacer. Entonces, este va a ser. No, esperen que. Este sí es rm. Borremos. No lo creo. Entonces voy a crear es el módulo, el que estamos file útil. Entonces dicen que
Entonces module Entonces, ahí punto intento hacer el módulo. export, ¿sí? ¿Es module o modules con S? Module. Bueno, igual ahí vamos validando. Sí, sí. Y acá vamos a poner la función que se llama file list. Lo voy a poner. Mira que ahorita, como habíamos dicho, esto es lo que decían ahí la variación. El file list es el nombre de la función. Y la función va a ser esta. Function file list. Para no utilizar una función anónima. Entonces a esto le va a llegar. Le va a llegar el directorio extensión y callback. Listo. Entonces acá vamos a hacer primero, bueno, y acá había que importar NFS, el require fs. Y acá ya usarlo, entonces fs read dir, entonces directorio. Vamos a utilizar también el path que ellos utilizaban en el ejercicio. Entonces, readdir me da la lista de archivos. Entonces, vamos a crear acá list. Bueno, pero entonces no era de esa forma, sino que había que pasarle un callback. Entonces, readdir y vamos a pasarle el callback. Este callback sí lo voy a hacer como función anónima. Ese callback es independiente del callback de arriba. Yo creo que este es ese callback de arriba. Sí, ese es error y listo. Ese callback vamos a ver, yo creo que hay que volverlo a llamar cuando termine este, ese es el que se llama. Entonces, aquí decían que uno no debía imprimir. Entonces, como no se debe imprimir, entonces hay que crear una variable que va a ser la respuesta. Pero es una respuesta de texto, entonces a mí me gusta inicializarla de una vez para saber qué voy a retornar. Y entonces acá vamos a utilizar el for. Vamos a hacerlo con un ciclo for de la otra forma para practicar. Pero es que sea menor que lista.len. Y acá, entonces, vamos a filtrar. If path. ¿Recordás cómo era extension? Creo que era extension. Extension igual a extensión. Pero no usaban como 3 iguales. Path extension de list sub i va a ser igual a extensión. Si eso pasa,
Entonces vaya concatenando. Ans más igual a list sub i, y le concateno el backslash n para luego imprimir. Y voy a retornar return ans. Entonces lo que decían acá del manejo de error temprano es el callback. Entonces acá voy a sí error entonces si error llega nulo y lo niego, entonces eso me da verdadero. Entonces acá yo le voy a decir return callback. Yo creo que es que ese callback es para no tener que hacer ese return, sino para que él ya procese la información. Entonces mira cómo va a ser. Entonces acá hay un error y el error va a ser true simplemente. No tengo que pasar el siguiente argumento. Listo. O si uno quiere pues como ser más formal con la respuesta, entonces lo hace de esta forma. Bueno, pero acá bueno, creo que puede ser de esa forma. Y acá return, o acá simplemente es un llamado a un callback, que entonces le voy a pasar error null y ans, que sería la respuesta. Y aquí en esto, lo que pasa es que aquí se permite de esa forma, pero no me gusta como ese llamado así, sino ponerlo de esta forma. Entonces llame eso y este return lo que garantiza es que se salga, que no ejecute lo siguiente. Y este de acá va a llamar al callback que le van a pasar. Para eso era el callback, o para eso pues interpreto que puede ser el callback ahí. De todas formas, vamos a probar. Entonces hay que hacer el que lo usa. Entonces aquí va a ser, este va a ser el programa. Está ese. Y ese programa entonces vamos a, entonces primero var file útil, entonces yo le puse file útil, entonces acá hay que hacer el require, como nos decían ahí, require punto slash y file útil sin la extensión. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Nos dicen que que nos van a pasar ese archivo. Entonces, aquí podríamos hacer este console.log entonces fu file list. Entonces, ¿a veces qué le va a pasar? Bueno, todavía no imprimamos acá. ¿Qué le va a pasar a ese file list? ¿Se acuerdan? El nombre del directorio que va process.argv
Este iba en la posición 2. Este es el primero. Luego la extensión, entonces process.argv3. Ahí va la extensión. Y el callback, function. Error y data. Entonces acá se supone que si yo le paso, si error llega, si llega con error, entonces va a imprimir un error, como decían ahí. Entonces console.log error en el listado de archivos. Bueno, ahí no tenemos pues como mucho detalle del error, pero podemos decir que sea eso. Y yo puedo decir como, bueno, listo. Acá al final termine, puedo hacer un retorno. O controlarlo también por medio de un else. Y si no, entonces imprimir los datos. Que es ya la lista filtrada. Entonces vamos a ver. Entonces learn you know. Bueno, entonces Hicimos la comparación de la extensión. sí, module a sports. Sé que acá, aquí ya empiezan a haber validaciones que hay que hacer. Esto sí lo Sí, hace sports. Entonces, módulo adicional exportado como función simple, sí. Módulo exportado como una función que tome 3 argumentos, sí. Eh, bueno, entonces sí era como estaban, como lo teníamos antes. Entonces vamos return call. a, acá sí era el retorno. Vamos a ver. Bueno, y como que yo le estoy pasando otro parámetro ahí y le estoy pasando true. Ellos lo que dicen es como no, simplemente era por el bubbling. Ay, yo no estaba haciendo como el bubbling. Entre comillas, porque igual cuando hay un error, ese error va en true. O en diferente, algo diferente de null. Entonces, vamos a ver. No sé qué pasa. Entonces, your additional model real dir. Bueno, yo le estoy pasando. Hay que llamarlo es así. Sí, error. Como hay que modificar el programa, pues creo que ya tiene Sí, bueno, entonces mira, ya pasó este. El extension. Este no funciona así. Eh,
Puedes mirar ahí cómo era. No, en mi consola de comandos no muestra el historial, pues no muestra tan arriba, creo que el tuyo No, pero entonces miremoslo acá. Voy a volver a. se me puede mostrar un momento el me- programa. sé, ya. Yo miro acá y ya rematamos, es como el ejercicio. Entonces acá dicen que. Ah, No, no es es que el. no, En el. no cambia. Ah, no, acá en el anterior. No, en YouNote era en este. Ah, no, si eran ese. No muestra la respuesta que ya lo haya hecho. Acá y path xname se llama xname. Entonces acá xname. Porque el último momento no que se metió fue a eso. Sí. Entonces me tengo que volver acá. Meto aquí y que verifique ese. Ya parece más criterio. Entonces, bueno, pero ya estamos pasando pues varios. Entonces, your additional mode file. No te pone más fácil. Entonces no estaba retornando el array. Ah, es que tenía que ser un array. Nosotros retornamos fue un string. Sí. Bueno, pero eso no es problema acá. Simplemente se crea esto. Entonces mira, por ejemplo, cómo son de fáciles los arrays aquí. Solamente Entonces acá simplemente creo esto y le voy a decir push y no necesito esto. Entonces ahí ya creo un array. La ventaja de los arrays de JavaScript es que son arrays dinámicos. Con el push yo voy agregando al final. Entonces listo, ahí. Vamos a ver si pasamos esto entonces. Ah, bueno, y no contiene elementos. eso es porque. Ahí les aparece la respuesta, ¿no? A ver si es que está agregando elementos de más. O si es que antes de bueno. eh, pero en la respuesta. Ah, arriba. Pero acá sale de esa forma. You're con el número correcto de elementos. Bueno, la cosa está por acá, porque es que esta variable no existe acá. Entonces ahí está en nulo. Sí, eso es algo que hay que validar. Es esto, este es el error. Esto hay que declararlo acá. Eso es un tema de contexto. Más adelante lo practicamos, pero así como para entenderlo, es el var lo que hace es que define un contexto. En teoría, bueno, no estoy como, porque es que en teoría esa función está dentro de ese contexto. Pero como esto es una función asíncrona, esta función ya no tiene acceso a ese contexto. Creo que es por eso. Entonces, lo mismo.
no retorna un array con el número correcto. Entonces callback null ans. Ahí ans ya es el callback null y ans. Como solamente el programa, para yo también ir haciendo modificaciones a esa unidad. Entonces, me falta algún programa. Vamos a ver qué. Entonces file list, function, error y data. Entonces control X. Tenía un error. Entonces function, file list, directorio, extensión y callback. fs readdir, directorio y función. Function error list. Var ans, crea el array, if error, retorna el callback. Y menor. ¿Será de pronto acá o qué? Va a ser con file list, return. To push list sub i. Entonces probemos a ver qué está pasando ahí con eso. Entonces tenemos node, programa. El primer parámetro es el directorio. Entonces le voy a decir project. Entrega. Yo tengo ahí una carpeta. Y la extensión que sea txt. Entonces aquí dice file list. No tiene. Vamos a ver qué está pasando entonces con él. File list, file list. Y nano programa.
parecer no encuentra ese... Hay que poner la extensión ahí, ¿A dónde? en el programa que puso archivo útil o file útil, no le puso el punto JS, no es necesario. No, ahí decía que no. Ok. No tiene un método fileList. Pero será porque es que ese módulo no... PS require PS bar path require path fileList PS read dir directorio function error list error callback error. Ahí no sobran paréntesis del link. No, 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 vamos a verificarlo nuevamente a ver. Pero es el mismo error de... Pronto acá puede haber un error de... no hay forma de ver, no durante ejecución, pero después de la respuesta, si la red al menos se llenó con algo. Pues hay que imprimirla o algo, pero... Porque no se está llenando la red, puede ser o por la comparación de la extensión de ese path o la lista ni siquiera hay elementos en la lista. De pronto puede ser hasta de sintaxis el error. Claro que ahí no se ve como error de sintaxis por algún lado. File list. File list. Quiet path. File list. Directory sesión. Callback. Pues, yo creo que es que es la forma como estoy llamando. Diciendo que no tiene un método file list. Creo que es que el error está en esto, mira. Está en el programa. Acá simplemente yo llamo a esta función así.
Si es que ahí no la estaba llamando. Entonces, ahorita que estamos probando esta, esta de acá, entonces mira que ahí me está devolviendo es un array, pero no está devolviendo el número correcto de... Creo que es por la extensión. Pero entonces, bueno, vamos a probarla acá. No, file útil. Este es xname. Bueno, acá no va a utilizar esto. No la va a utilizar porque yo creo que acá está el error. No estamos utilizando bien, o no estoy utilizando yo esto bien. Lo voy a hacer como la solución anterior. Y este lo dejamos pendiente. Entonces acá lo que voy a hacer es lo del split. List sub i punto split por punto y en el 1 voy a comparar si es igual a la extensión. Miremos a ver si es eso. Listo, si es. Ahí ya me está sacando el... Entonces vamos a verificar a ver si ahí ya... Bueno. Entonces ahí ya tenemos la lista, pero... Pero entonces ya qué pasó. Tengo que imprimirlo. Ah, bueno, entonces sí, ya la cosa es que teníamos que procesar la respuesta. No se imprimía todo esto, sino que lo que tengo que hacer es esos datos, ya test for y in data. Entonces ahora sí ya cojo esos datos y los imprimo línea a línea. Entonces console.log data sub i. Entonces vamos a ver. ¿Sí ves? Ahí ya pasó la... Bueno, ya va a terminar el video porque esto está más largo que... Y ya entonces revisamos. Opción.